Hola, Doctora, buenas noches. buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señora. Perfecto, bueno, me alegra mucho me alegra mucho que volvamos a compartir este espacio. Es un espacio que hace un tiempo veníamos nosotros activando y, y por las múltiples ocupaciones hemos dejado un poco de realizarlo, pero creemos que es supremamente importante realizar como esa labor de educación en salud, eh, sobre todo porque en los tiempos de la consulta convencionalmente, pues no alcanzamos a explicar tantas cosas que realmente son muy importantes en el momento de un tratamiento regenerativo. Entonces, eh, pues aquí estamos para dar inicio a resolver muchas inquietudes acerca de los tratamientos regenerativos con células madre. Me acompaña Ingrid, aquí está doña Ingrid. Hola, Hola Doc, ¿cómo está? Buenas noches. ¿qué más Ingrid? Yo creo que la mayoría de ustedes conoce a Ingrid y Ángela está por acá. Sí, Angela también estaba conectada. Ya tenemos a varios pacientes que me han escrito que ya ingresaron y como les decía, doctora, estamos muy felices y agradecidos de que nos estén acompañando esta noche en el en vivo, que sabemos que para cada uno de nuestros pacientes es muy importante y sobre todo porque con nuestros tratamientos les surgen muchas dudas e inquietudes y por eso quisimos darles este espacio para que los puedan aclarar con la doctora Sandra Arias, que cada uno se sienta en la confianza de hacer las preguntas por las cuales no han decidido empezar los tratamientos y como les indicaba Doc, en el momento que si de pronto por el espacio, por el tiempo, no podemos resolver todas las preguntas, vamos a hacer un video donde vamos a poder ayudarles a resolver todas las preguntas y yo se los voy a hacer llegar a ellos directamente, a sus contactos, a su WhatsApp. Hay pacientes que me indicaron que por tiempos, por trabajo, no nos podían acompañar, que si el en vivo quedaba grabado, que por favor lo pudieran subir a las redes o también se los pudiéramos hacer llegar a ellos para ellos ya poderlos tener y poder pues conocer de qué se trataba el en vivo de hoy. Igual, cabe resaltar que también lo que no vamos a hacer para las personas que no se lograron conectar esta vez, vamos a hacer de nuevo un en vivo. Yo les iré contando en qué momento para ayudar a resolver de nuevo también las dudas y las inquietudes, mi doc. Entonces, pues doc, ahí dejamos a nuestros pacientes que están con muchas ansias de conocer y que su merced les resuelva muchas dudas. Perfecto, perfecto. Em, Muy bien. Entonces, para dar inicio, les pediría pues que silenciemos los micrófonos para que no tengamos interrupciones con el sonido. Les agradezco nuevamente que estemos aquí. Eh, Aquí, perfecto. Y bueno, voy a dar por aquí inicio como a información que es muy relevante acerca de las células madre. John, estamos tratando de compartir pantalla desde el iPad de Laura Sofía. Tienes que darle el permiso para que yo pueda, a mí me gusta escribir y me parece que cuando les anoto y les escribo, el tema queda con mayor claridad, como que se entiende un poquito mejor a que solamente lo cuente. Listo. Perfecto. Ok, es con el de Laura Sofía. Bien. Yo creo que la primera gran inquietud que surge en la mayoría de nosotros cuando queremos hacernos un tratamiento con células madre es qué son las células madre y de dónde vienen ellas y cuáles son las diferencias que existen entre uno y otro tipo de células madre. Entonces, ¿qué son las células madre? Las células madre son unas células que normalmente nosotros fabricamos y producimos en nuestro cuerpo. ¿Dónde se fabrican y se producen esas células? Se fabrican en la médula ósea. La médula ósea es esa, esa partecita que queda en el centro de los grandes huesos de nuestro cuerpo
donde producimos células que son las células de la sangre, es donde se suceden enfermedades, por ejemplo, como la leucemia, ¿cierto? Ese es el lugar donde se fabrican las células que van a la sangre. Hay un linaje de esas células que son las famosas células madre y que yo las produzco en mi cuerpo para que ellas convencionalmente, ¿está haciendo eco? ¿No? Perfecto. No, Doc, está perfecto. Está perfecto. Ok, tendrías que quitar el sonido allá para que no te vaya a hacer interferencia mi voz en los dos equipos. Y esas células convencionalmente están diseñadas para ir identificando qué partes del cuerpo se deben reparar. Entonces, ellas entienden por unas señales que las células enfermas le mandan. Entonces, cuando en nuestro cuerpo hay una célula que está dañada, que está cansada, que está funcionando mal, que está averiada, esa célula comienza a emitir unas sustancias que se convierten una señal para la célula madre y la comienza a llamar. Entonces la célula madre escucha ese llamado y se viene buscando de dónde es que me están llamando y ¡pum! Que reconoce a la célula que está emitiendo esa sustancia. Y ellas dos se conectan como si se aparearan a través de una serie de receptores, ellas dos se conectan y una vez se conectan, la célula madre comienza a ejercer su efecto sobre ese lugar o sobre esas células o sobre ese grupo de células que la llamaron a reparar. Y así es que ellas funcionan. El siguiente mecanismo, como ellas funcionan, es que van liberando, cuando ellas llegaron a ese lugar, reconocieron esa célula enferma, se anclaron como si se pegaran como un imán, la enferma con la célula madre se la puede comer, englobársela y convertirse en una célula sana de ese lugar. El otro mecanismo de acción es que la célula madre puede comenzar, aquí ya estoy compartiendo, les estoy compartiendo pantalla para, para mostrarles, ¿puedo cerrar? Vale. Para mostrarles un poquito esos mecanismos. ¿Sí la ven? ¿Me confirman? Sí, señora. Vale, perfecto. Entonces, miren, esta es una célula que se encuentra enfermita. Entonces, esta célula enfermita, la célula madre, ella llega y es una célula grande con un núcleo grande y esta célula va reconociendo acá, como si ellas hicieran un mecanismo de anclaje. Entonces, esto se une y esta la reconoce. Esta célula se puede trabajar a través de varios mecanismos. Uno de ellos es que ella se convierta en otra célula madre. Entonces, lo que sucede es que los mecanismos de reparación se incrementan, ¿cierto? Va a haber mucha reparación porque ya no es solamente una, sino que cada vez hay más células de estas ayudando a reparar ese lugar. Y el otro mecanismo es que ella llega y se puede convertir en una célula de músculo, en una célula de cartílago, en una célula del sistema nervioso. Ella se puede diferenciar en diversos tipos de células. Entonces, así es como nuestras células madre trabajan y funcionan y del lugar de donde vienen, pues de nuestra médula ósea convencionalmente cuando ya somos adultos, cuando ya estamos grandes. Ahora, a ver, yo avanzo por aquí. Bien. Ahora, ¿cómo trabajaría esta célula madre? Entonces, esta célula madre puede trabajar. ¿De dónde vienen? Estas células pueden ser autólogas, es decir, que vienen de mi cuerpo para mí, o sea, salen de mí para mí. Y esas células pueden ser
halogénicas, que son las famosas células derivadas del cordón umbilical. Entonces, el origen es autólogos de mi cuerpo para mi cuerpo y halogénicas. Estas células autólogas generalmente, ¿de dónde salen? Pueden salir de mi grasa, es decir, un lipoaspirado que hacemos y sale la grasita y de esa grasita se procesa y se obtienen células madre, o pueden salir de la médula ósea. Pero las personas suelen confundir la médula ósea con la médula espinal. La médula ósea es de los grandes huesos, es como el tuétanos que le dicen de los huesos. No es la médula espinal, o sea, no se refiere a esa parte del sistema nervioso que va bajando por toda mi columna, no es eso. Esta médula ósea generalmente la obtenemos de un hueso de una parte de un hueso que se llama la cresta ilíaca. Es un hueso, es el hueso que nos forma la cadera, la cintura. Entonces, si te tocas la cintura, el huesito que está debajo, eso se llama cresta ilíaca, ¿sí? Ya lo identificaron, ¿cierto? Ahí es donde se funciona para poder tomar esas células madre. Entonces, cuando sale de mí, se obtiene de estos dos lugares. Uno grasa y dos médula ósea. Cuando yo tengo la grasa, yo puedo tener algo fresco, es decir, se centrifuga, se procesa y eso fresco que se obtiene de aquí o de aquí, eso fresco le llamamos terapia celular, porque hay muchas células, pero no solo hay células madre. De ahí más o menos nosotros tenemos un 5% que son células madre. Lo demás son muchas células que ayudan, que estimulan la reparación, pero pues no son células madre. Ese 5% que sale de acá o que sale de acá se puede llevar al laboratorio y en el laboratorio se cogen esas celulitas mías y se cultivan. Uy, estoy escribiendo súper feo. Perdón. Aquí. Y se cultivan estas, que son las mesenquimales stem cells, que son las células madre mesenquimales. Se cultivan y eso es un cultivo con una expansión de las mías, de mis propias células madre. ¿Qué sucede con las nuestras? Que cuando van pasando los años, por encima de los 50 años aproximadamente, mis propias células se vuelven perezosas, se vuelven sordas. Ahorita al inicio les estaba mencionando que ellas trabajan a través de unos mecanismos donde ellas trabajan a través de unos mecanismos donde escuchan señales del cuerpo, las entienden y ellas se van para allá a poder reparar. Entonces, con el paso de los años, se vuelven sorditas, se vuelven perezositas y pierden la potencia, o sea, ya no son tan fuertes para reparar. Por tanto, cada vez se utilizan más estas segundas, que son las células madre halogénicas derivadas de cordón umbilical. ¿Cómo se obtienen esas células? Se toma una muestra de cordón umbilical y en esa muestra hay una capa que se llama la gelatina de Wharton. De este lugar, que es la gelatina de Wharton, ahí se encuentran unas células madre. Esas celulitas se toman y lo demás se desecha, esto se pierde. Y solo se toman esta célula madre, se llevan, hagan de cuenta, así como en unos cultivitos, en unas cajas de Petri, aquí se ponen esas celulitas y se ponen en cultivo y expansión. Quiere decir que comienza a dárseles comidita para que ellas se multipliquen. Y ahí se obtienen las células madres mesenquimales derivadas de cordón umbilical.
Entonces, estas son células madre mesenquimales y estas son células madre mesenquimales. ¿Sí? ¿Son el mismo tipo de célula? Claro que sí, solamente que vienen de orígenes diferentes. Ahora les voy a hablar un poquito de estas células mesenquimales. Bueno, a ver cómo pongo. Dime. Oh, perdón. ¿Qué pasaría aquí? ¿Dónde admito aquí a las personas? ¿Qué pasaría, John? Doc, sí, Doc, lo que pasa es que me cambiaste el tema anfitrión. Si quieres, por favor, coloca el tema, selecciona mi usuario y le das clic derecho, colocar anfitrión y ya quedo yo con el tema del anfitrión para Aquí. poder hacer, Perdón un segundo. Esto es tecnología. Aquí busco a John. sí, como, sí, señora. Aquí busco a John. ¿Dónde está John por acá? O sea, estoy como Sandra Arias, la misma. Háblame y pon la imagen para yo poder identificar dónde estás. Y ya te escribí por chat. Ya. Aquí. Aquí ya lo vi. Listo. No, John. Aquí. Pues ya te tengo, pero no te identifico muy bien. No sé cómo entraría. De chat, buscas el mío, que es Sandra Arias. Yo sigo y le pido a Laura Sofía que me vaya haciendo esto, ¿vale? Dame un minutito. Dame un minuto y ya le pido a Laura Sofía que me vaya organizando esto y ya yo continúo, ¿vale? Listo, sí, señora. Perfecto. Ya le pido a Laurita que te ponga nuevamente de anfitrión. ¿Sí? Listo. Entonces, aquí, perdóname un segundo. Laurita, es que me hiciste nuevamente anfitrión y es necesario que pongas de anfitrión a John porque no puedo dar acceso y a la vez estar yo acá. Entonces, pon de anfitrión a John mientras yo sigo. Bueno, entonces, John, John, ¿estás como Sandra Arias? Y ya no pude compartir más. Perfecto, muchas gracias. Perfecto. Y me debes dejar compartir pantalla, John. Bueno, estás aquí pendiente para poder compartir la pantalla. Entonces, les explicaba, esas células madre que se derivan de cordón umbilical son las que hoy en día más se están utilizando porque son células con un gran potencial y hay una característica importante que ellas tienen y es que no expresan las compatibilidades individuales. ¿Eso qué significa? Que ellas dicen, nosotros somos unas células que les servimos a los humanos, pero no diferenciamos nombre y apellido. Es decir, les funcionamos a todas las personas y nosotras no somos selectivas en cuanto a nombre y apellido. Significa que no hay que hacerles pruebas de compatibilidad, porque ellas no expresan es esto que hace que se genere como incompatibilidades o compatibilidades. Por eso Doctora, yo qué pena que la interrumpa, Doc. Es que hay varios pacientes que me están escribiendo que están intentando entrar, pero que no les dan acceso. John, Sí, señora, ya le estoy dando acceso a las personas que están ingresando. vale, perfecto. Las inquietudes me las pueden escribir, ¿vale? ¿Cómo borro esta página? Eso, perfecto. Listo. Entonces, estas células madre que vienen de cordón umbilical
tienen unas características grandes y es que no expresan algo que se llama HLA tipo 2, es decir, que esto es lo que tiene que ver con la compatibilidad individual, ¿cierto? Entonces ellas dicen, somos humanas, les servimos a todos, pero no tenemos nombre y apellido. Recording in progress. No tenemos nombre y apellido, entonces ellas funcionan muy bien en todos, ¿sí? Bien. Otra característica importante que vale la pena que les mencione en este momento es que las células madre no se relacionan con cáncer. Muchas personas, inclusive médicos y profesionales de la salud, han asociado las células madre con producción de cáncer. Y esto está ya desmitificado, esto no se sabe que no. Inclusive hay terapias específicas como las TCAR, que es un tipo de células madre que se utilizan para los tratamientos de cáncer, como las leucemias, por ejemplo. Entonces, también es un concepto que se ha estudiado y ya se sabe que eso no es. Bien. Bueno, yo creo que ahí ya aclaré dudas acerca de qué son las células madre, de dónde vienen y cuáles son las diferencias entre células cultivadas y células autólogas. Todas se pueden cultivar, las autólogas, las halogénicas, todas se pueden cultivar. ¿Sí? Bien. Quedó comprendido una célula de cordón umbilical, ¿cierto? Que son las que más actualmente se usan. Bueno. Si tienen dudas, me van escribiendo, que yo aquí en el chat podría ir leyendo. Lo voy a tener aquí abierto y cualquier cosa me escriben y lo voy leyendo. Muy bien. Ahora, ¿cómo funcionan? También ya les expliqué cómo funcionan. ¿En quiénes se pueden poner las células madre? Voy acá. ¿En quiénes se pueden poner las células madre? Las células madre, aquí ya dejé de compartir. Sí, Doc, ya dejó de compartir. Perfecto. Entonces, ¿en quiénes se pueden poner las células madre? Las células madre se pueden poner en niños, se pueden poner en adultos. Cambia es la patología, la condición, la enfermedad. Aquí me preguntaban qué es cultivar. Cultivar es que se les dé comida en unas cajas de Petri, se les dé comida en el laboratorio y se permita que ellas vayan multiplicándose hasta llegar a un número, existe como un límite de multiplicaciones y en ese momento las células se tienen que llevar a una criopreservación, que es congelarlas en milésimas de segundos para que ellas se queden vivas. El arte en laboratorio de estas células es tenerlas vivas. Es parte del arte, de la estrategia con ellas. ¿Sí? Eso es cultivar, permitir que ellas se multipliquen. Bueno, ¿en quiénes se puede utilizar? Yo quisiera al respecto mencionarles que las células madre no son magia, ¿cierto? Son un tratamiento médico esperanzador, fantástico para muchas enfermedades y patologías, pero tampoco es como que yo puse algo y como por arte de magia eso va a trabajar. Entonces, no funciona en el 100% de los problemas de salud. Hay unas enfermedades que están estudiadas y donde se ha visto que las células pueden trabajar, algunas más que otras. En donde más están estudiadas las células madre es en todo lo que tiene que ver con articulaciones, cartílagos, huesos, eh, tendones, bursitis, es decir, toda esa patología, discos intervertebrales, artrosis de columnas, es decir, artrosis
o lesiones de manguito rotador, artrosis de codos, de manos, de rodillas, de caderas, de columna, degeneraciones de discos intervertebrales, tendinitis, bursitis, tendinosis. En todo ese tipo de lesiones es donde actualmente hay montones y montones de estudios. Existen otras condiciones de salud donde también están indicadas las células madre, que son las enfermedades donde juega un rol el sistema inmunológico, enfermedades autoinmunes. Entonces ahí están las artritis, está las esclerosis, está el lupus, esta familia de enfermedades, las tiroiditis de Hashimoto, están enfermedades donde de base el que está enfermo es el sistema inmune. El otro grupo grande de enfermedades son las del pulmón, en EPOC, en enfermedades pulmonares crónicas. Otro grupo grande de enfermedades son las del sistema nervioso, degeneración del sistema neurológico. Otro grupo de enfermedades son las metabólicas, diabetes, hipertensión, los problemas sobre los vasos sanguíneos cuando ellos pierden elasticidad o cuando se están poniendo rígidos y están acumulando placas de colesterol. En esas condiciones metabólicas se pueden tratar. No sé qué otro tipo de enfermedades, Ingrid, ¿sí ya se me escapó alguna? No, Doc, esas son como las más específicas que nosotros manejamos en los tratamientos de la clínica, pero invitamos a nuestros pacientes que si alguno tiene algo que aportar que nos indique de otra patología, nos la puedan hacer saber. Las dudas, las preguntas, veo a nuestros pacientes que están muy callados y debemos aprovechar mucho este en vivo con la doc para que ella nos pueda pues, resolver las inquietudes. Doc, ahí ya empezaron a escribir, doc. En ¿Cómo Alzheimer. puede actuar en el síndrome de nariz vacía? Aquí preguntaron Alzheimer. En Alzheimer son las enfermedades degenerativas del sistema nervioso, que son los problemas de memoria, como el Alzheimer, los temblores, pues la enfermedad más característica es el Parkinson. En el síndrome de nariz vacía, no hay muchos estudios al respecto, sin embargo, tenemos experiencia con células madre y las hemos puesto para esta condición que se presenta generalmente como una complicación después de las cirugías de cornetes en nariz. Las hemos puesto con unos agradables resultados en nuestros pacientes al ayudar a reparar y regenerar los tejidos y las fibrosis que se han dado en esta zona después de la cirugía. Síndromes antifosfolípido también, teniendo en cuenta que está el sistema inmunológico jugando un rol importante. Las turbinas, nervios dañados, mucosa dañada, es lo del síndrome de nariz vacía. Me imagino que es a lo que te refieres. Se pueden cambiar las células madre dependiendo de una condición médica en específico. No me queda muy clara la pregunta. Si podríamos utilizar uno u otro tipo de célula madre, probablemente será esa la pregunta. Nosotros podemos combinar los tratamientos regenerativos, es decir, podemos usar células madre, podemos usar células madre con exosomas, con factores de crecimiento, con plasma, con ozono. Las terapias regenerativas se pueden combinar entre sí. El arte es de qué manera y en qué momento se combinan, porque hay algunas de ellas que no se pueden combinar en un mismo momento o yo no puedo mezclar en una misma jeringa. Ya es algo como de la técnica al momento de nosotros utilizarlas. ¿Cómo puedo? Doc, Hugo, Ingrid. perdón, hay un paciente interno que por interno me está preguntando que si por favor le puede resolver
si las células madre funcionan para restaurar el pulmón después del COVID que nos dio a toda la población y que cómo es el proceso. Como les mencionaba, uno de los grupos de enfermedades donde también hay una muy buena y bonita evidencia con células madre son las enfermedades pulmonares. Ahí está la fibrosis post-COVID que se presentó y que todavía estamos teniendo en este momento picos de enfermedades respiratorias y se está reactivando todos estos cuadros respiratorios por COVID. Entonces, las fibrosis pulmonares, las deficiencias en la función de pulmón que quedan después del COVID, la célula madre trabajan de una manera bonita, agradable. ¿Cómo puedo ayudar para que un tratamiento de células tenga mejores resultados? Ya lo voy a explicar en cómo es el tratamiento. Y una articulación como la temporomandibular con artritis. Específicamente en la temporomandibular no hay demasiados estudios. El ideal es cuando se va a llegar a este tipo de articulaciones, llegar bajo ecógrafo. Es parte del tratamiento, poder identificar cuando por anatomía es fácil llegar al lugar y dejar las células madre en esos lugares específicos o cuando debemos guiarnos por a mí personalmente me gusta hacerlo con ecógrafo. ¿Por qué? Porque pues no hay radiación para el paciente ni para los profesionales que están allí con el paciente. Entonces, el paciente no tiene radiación cuando se hace con el ecógrafo. Es un punto que me agrada en lo personal. Sin embargo, también se puede hacer con fluoroscopio. Tengo interés en saber el tratamiento de células, enfermedades autoinmunes. Dentro de los mecanismos de acción de las células, un mecanismo muy importante es, no se los mencioné, vengan, yo miro a ver si puedo compartir nuevamente aquí. A ver si, no. Dentro de los mecanismos... Este año contando mi historia también hilaremos más profundo en nuestra raíz. Las células madre trabajan porque ellas soy Mai, directora creativa de Sixta, y este año es muy especial para mí. Burbujitas con unas proteínas por dentro. Entonces ellas comienzan a botar toda esa serie de vesículas que se llaman exosomas, son microvesículas. Esas microvesículas llevan información de cómo es que se reparan los tejidos. Hoy se sabe que uno de sus principales mecanismos de acción es esas vesículas que ellos liberan y las liberan en el lugar donde están y también pueden liberarlas para mandar información a distancia. Entonces, esas vesículas dicen que hay que repararnos, que hay que desinflamar, que tenemos que volver a enrutarnos en una función adecuada y saludable, que tu célula ya estás dañada o ya estás envejecida o ya estás funcionando de manera inadecuada e incorrecta y entonces tienes que ser reemplazada por otra célula. Entonces, por favor, identifícate ya como una célula dañada para que puedas ser reemplazada por una nueva que funcione de manera adecuada y correcta. De esa manera, las células madre van modulando funciones como las del sistema inmune. Entonces, esas enfermedades autoinmunes donde hay células loquitas del sistema inmunológico, ¿verdad? Son células descontroladas que se salieron de los rangos de funcionamiento del sistema inmunológico. Esas células, las células madre, a través de esas vesículas, comienzan a enviarles la información como de, ojo, pilas, regúlate, así no era que teníamos que funcionar y se va modulando y reacomodando nuevamente la función de este sistema. ¿Sí? Entonces, así es que ellas trabajan en el sistema inmunológico. A través de esa función cumplen un rol muy grande y es antiinflamatorias. O sea, las células madres son potentes moduladoras de la inflamación, reguladoras de la inflamación y de los mecanismos que hay de base, de fondo, que llevan a inflamación.
Esto entonces sí se me olvidó una condición en la cual utilizamos mucho células madre y es en las enfermedades, en la prevención de las enfermedades asociadas al envejecimiento. Eso se llama longevidad o antienvejecimiento. En otras palabras, lo que estamos haciendo es eh, previniendo que se desencadenen este tipo de enfermedades que se aparecen con los años y que deterioran o dañan la calidad de vida. Es un uso muy común y muy frecuente de células madre en prevención de cara a la longevidad. Bien, seguimos. Estas células las podemos aplicar como antienvejecimiento. Muy bien. Gracias, Ángela. Sí, ese era el tema importante. Bien, ¿qué pasa después de que nosotros nos ponemos células madre? Entonces ya les dije en qué patologías las ponemos. ¿Sirven para todo? No, no sirven para todo. Realmente no es algo mágico. Vamos a hablar ahora un poco acerca de cómo es un tratamiento de células madre y de la efectividad, que la preguntan mucho los pacientes. Un tratamiento de células madre es como si nosotros fuéramos a hacer un cultivo. Cuando tú vas a regar una semilla y vas a poner una semilla, tú no llegas en un terreno que no está arado, que está lleno de maleza, que tiene bichos, eh, no llegas y riegas semillas. Igual sucede con las células madre, asumiéndolas como si fueran estas semillas. Nosotros, primero, o de manera simultánea con las células, necesitamos limpiar ese terreno biológico. El terreno biológico es el lugar que se encuentra enfermo, que se encuentra lastimado o que se encuentra en riesgo cuando vamos a hacer prevención. Entonces, lo primero que hacemos es limpiar ese lugar. Luego que limpiamos ese lugar, comenzamos a, eh, dentro de la similitud de hacer un cultivo, a analizar, ok, ¿qué es lo que idealmente debemos darle de comida a esta célula? ¿Cierto? ¿Cómo se nutre idealmente? ¿Y cómo le ayudamos a corregir en su función? Es como si nos viniéramos desde afuera hacia adentro, suelo decirlo. Entonces, arreglamos la parte de afuera de la célula, la vamos arreglando, para que al final lleguemos a ayudarle a que adentro la célula funcione de una manera adecuada o de una manera óptima. Por eso es importante los medicamentos, lo que nosotros le llamamos preparación metabólica, porque esto está complementando el mejorar la función. Imagínense que pusiéramos, les voy a poner un ejemplo que es muy común. Ponemos unas células madre en una rodilla porque hay una artrosis de rodilla. Entonces, ¿en qué debemos los médicos pensar cuando estamos frente a la artrosis de rodilla? ¿Qué factores están inflamando a esa articulación? No solamente es por un accidente o por un golpe o un factor mecánico como el sobrepeso, por ejemplo, también lastima a las articulaciones, pero no son el único factor. También puede haber situaciones del metabolismo como que hay unos niveles de glucosa o azúcar en sangre muy elevados y eso dispara inflamación. Eso le dice a las células del sistema inmune, inflamémonos. ¿Y por dónde termina uno inflamándose? Por donde está más susceptible. De otro lado, si tenemos un intestino que está funcionando mal, un intestino que está lleno de inflamación también, y ahí vive el 70% de las células del sistema inmune. Entonces, imagínense que desde el intestino le están diciendo al cuerpo, inflamémonos. Y el cuerpo dice, ok, me están dando la orden, yo me inflamo porque desde el intestino me están inflamando. Y eso tiene una repercusión negativa también en la rodilla. Pero adicionalmente, esta persona tiene un estreñimiento crónico. Y las toxinas que en ese día que no se hizo la deposición, las toxinas de ese día que se dejaron de hacer, pues tienen que coger para algún lado. Y la ruta frecuente sería pues que se vuelvan a entrar, ¿cierto?
Si no salieron del cuerpo, ¿qué van a hacer? Pues van a mirar a ver en dónde se depositan. Y muchas de esas toxinas son muy afines con las articulaciones y con los cartílagos. Entonces imagínate a dónde se van a depositar. Si hay una disbiosis, que son unas floras bacterianas alteradas en el intestino, esto se ha encontrado, se ha visto en estudios científicos que se relaciona con daños crónicos a través del tiempo en los discos intervertebrales. Entonces, una persona que tiene una lesión de discos a nivel lumbar podría tener alguna relación con que en su intestino tenga una disbiosis, o sea, unas floras bacterianas alteradas. Tiene intrusos que no le están pagando arriendo en el intestino, ¿cierto? Están colados allá en el intestino. Pues sí tiene una gran relación. Entonces, de ahí la importancia de la preparación metabólica, porque si ponemos unas células madre, las dejamos en el lugar y ya, pues tampoco ellas van a poder, las células nuevas que vienen no van a poder aguantar los mismos estímulos negativos que llevaron a la enfermedad. ¿De qué se trata? De ayudar a buscar de raíz qué es lo que está afectando para poderlo corregir y que la célula se quede trabajando a través del tiempo de la mejor forma posible. Entonces, es muy importante comprender que preparar el lugar y después de las células seguirlo llevando para que todo esto que les acabo de mencionar en este ejemplo se corrija, ¿cierto? Para cada condición de salud, pues hay algunos factores que uno analiza eh, y que debemos tener en cuenta porque van a influir en la manera como esas células están funcionando. Ahora, efectividad, ¿cierto? ¿Y cuánto tiempo duran? Después de que nosotros ponemos las células, hay algo que llamamos la regla del 3. La regla del 3 es que en las primeras 3 horas después de que ponemos las células madre, ellas se van a encontrar con el tejido y se van a encontrar con las células del sistema inmune principalmente. Entonces, cuando las ponemos endovenosas, es decir, las ponemos por vena como si fuese un tipo de suero controlado, cuando las ponemos endovenosas, en esas primeras horas puede haber una reacción cuando ellas se encontraron con las células del sistema inmune y se reconocieron. Esa primera reacción de esas horas puede ser similar a la de sentirme como si me fuera a dar una virosis, que se siente uno como decaído, con somnolencia, eh, con pocas ganas de moverse, no muy activo, no muy enérgico, no muy vital. Esa sensación, suelo decirles, como cuando va a dar una virosis. Esa es la percepción que se tiene en las primeras 3 horas. La regla del 3 nos dice los primeros 3 días. En los primeros 3 días se da una respuesta de las células ubicadas en ese lugar. Generalmente es una respuesta de inflamación. Entonces, ¿qué esperamos que pasen los primeros 3 días? Inflamación. Y luego vienen los primeros 3 meses. Y en los primeros 3 meses ya arrancan ellas en esto que les estaba dibujando ahora. Es que las células comienzan a reconocer a quién tengo que reparar, qué es lo que tengo que estar produciendo, cómo les ayudo a mejorar en su función. Todo eso se viene dando en los primeros 3 meses y es cuando comenzamos a sentir el bienestar, la percepción de que, uy, esto me está corrigiendo y voy en bienestar. Y vamos logrando como una mejoría, una mejoría, una mejoría. Y después del tercer mes, ya hasta el mes 12, está identificado que se ve todavía el efecto de las células madre, ellas siguen ya haciendo la reparación. En cuanto a los cartílagos de las articulaciones, las células madre el mes 3 comienzan a remodelar los cartílagos y eso se queda y sigue y sigue y sigue. Y se ha visto en el mes 12 que las células madre todavía están trabajando, remodelando los cartílagos. Entonces, ¿cuánto tiempo dura? Eso depende de la gravedad de la enfermedad, de qué tan avanzada esté, de cuánto tiempo atrás se haya instaurado.
Pongo un ejemplo. No es lo mismo tratar una diabetes que lleva 20 años a una diabetes que está recién diagnosticada. ¿Por qué? Porque el tiempo influye en que sea más fácil, podríamos decirlo de esa manera, ayudarle a entender a las células enfermas, a recordar esa memoria a las células enfermas, o más difícil porque ya tienen mucha memoria de enfermedad. Entonces nos toca trabajarle con más fuerza para que ellas vuelvan a recordar cómo era el funcionamiento correcto y adecuado. Aquí me preguntan la diabetes, la prediabetes y su relación con el hígado. Ya te cuento un poquito, me lo voy a dejar aquí. Diabetes y su relación con el hígado. Bueno, entonces las células madre en cuanto a su efecto, a cómo van a trabajar, dependen de estos factores. El tipo de enfermedad, la severidad de la enfermedad, el tiempo que lleve la enfermedad, qué tan agresiva se esté comportando. Pongo otro ejemplo al respecto. Una artrosis en una articulación o una artritis. Si esto ya ha dañado muchísimo la articulación, probablemente con una sola dosis de células madre no tengamos suficiente. ¿Por qué? Porque hay que llegar y generar un estímulo, pero al corto tiempo hay que volver a generar otro estímulo para seguir como sumándole, como si fuéramos subiendo escalones. Entonces, dimos este estímulo de reparación, de regeneración, de desinflamación, pero no es suficiente porque hay mucha lesión. Entonces tenemos que irnos a un estímulo más grande. No obstante, cuando hay situaciones muy severas, por ejemplo, de artrosis, ya muy severas, que están drásticamente dañando la calidad de vida, es importante entender que las células en esos casos no van a hacer lo mismo que hace una cirugía. En ese caso, la cirugía va a reemplazar la superficie de la articulación y la calidad de vida que va a tener el paciente a corto plazo va a ser mucho mejor porque ya está muy deteriorada, está deformada la articulación, está muy dañada. Entonces, esos casos que son tan avanzados, donde ya eh, hay pacientes que ya ni siquiera se logran sostener de pie, que tienen que andar con muletas o tienen que andar con apoyo, tienen que andar en sillas de ruedas. En esos casos hay que entrar a hacer un muy buen análisis para poder entender hasta dónde llegarían las células madre. Los refuerzos, entonces, van a depender de esos mismos factores, ¿cierto? Si la enfermedad está muy avanzada, vamos a tener que hacer más o menos refuerzos. De esa manera, uno estructura el tratamiento de células madre. Por eso nosotros manejamos un tratamiento a 3 meses, porque necesitamos ir llevando estas fases que te acabo de mencionar en esos 3 meses e ir entendiendo cómo es que se comportaron esas células después de que las pusimos dentro del cuerpo, dentro del organismo. Bueno, ¿cuántos años se pueden conservar? Entiendo que la pregunta es después de que te las inyectamos, ¿cuánto tiempo pueden durar? Eso depende mucho del dueño, depende mucho del compromiso que cada quien adquiera frente a su salud. Vamos a poner ejemplos. Si ponemos unas células madre en una cadera, ¿cierto? Pero resulta que esta persona come mal, es decir, come azúcar, dulces, postres, bombones, harinas, arroz, papa, yuca, plátano, arepa, y esa es la base de su alimentación. No le gustan las ensaladas y no le gustan los vegetales. Entonces, punto número 1, ¿qué nutrientes le está poniendo a esas células? Es que debemos pensar que las células madre son células vivas, no son un dispositivo, no son un objeto que nosotros le ponemos allá al cuerpo. Son unas células vivas sensibles a todo lo que le pasan las células a tu cuerpo. Entonces, si ponemos esas células, pero no las nutres, pues van a terminar con el pasar del tiempo deteriorándose, dañándose o funcionando mal otra vez.
¿cierto? Pero si tú con conciencia comienzas a cuidarlas, a nutrirlas, a trabajar porque ellas estén bien, pues ellas van a durar muchísimo más tiempo. Hay pacientes a quienes les ponemos células madre y no les hemos vuelto a poner refuerzos en 2, 3, 4 años. Hay otras situaciones en donde ponemos células y es necesario poner un refuerzo al mes 6 o al mes 12. Mm, el factor cómo me cuido mm, influye en esa respuesta y en ese tiempo que las células estén dentro de mi cuerpo. Lo otro es, cuando hacemos el tratamiento, hacemos las valoraciones, solemos en los exámenes de laboratorio, yo suelo decirles, mira, para regeneración de tejidos, los parámetros de laboratorio son muy estrictos. Entonces depende de ti que tú cuides que eso que corregimos, que eso que mejoramos, es muy frecuente tener niveles de azúcar altos, sin llegar a la diabetes. Eso es, me atrevo a decirles que está casi que entre el 80 y el 90% de los pacientes lo encuentro positivo, lo encontramos nosotros positivo. Entonces, si lo vamos regulando, lo mejoramos y lo ponemos bien, ya de ese momento en adelante, pues uno tiene que cuidarse para que el azúcar no vuelva a coger de para arriba, de para arriba. Y me refiero a que se sube, pero no llega al punto tan alto donde se diagnostica diabetes, pero tampoco está en lo normal. ¿Sí? Entonces es ese limbo que se presenta con ella, por ejemplo, que lesiona y afecta el funcionamiento de la célula. Entonces, ¿cuánto tiempo? Depende de cuánto también nosotros nos cuidemos y estemos con conciencia cuidando el organismo. El sistema digestivo es otro que juega un rol grandísimo. Podría decirles que el sistema digestivo se encuentra alterado también casi en un 80 a 90% de los pacientes que quieren hacer algún tratamiento regenerativo. Es muy común que no se encuentre funcionando de manera correcta. Diabetes e hígado. Con la diabetes tiene una relación, la prediabetes, la resistencia a la insulina tiene una relación muy directa con el funcionamiento de hígado. ¿Por qué? Porque los excesos de azúcar en la sangre, el hígado los reconoce y comienza a guardar esa glucosa y la convierte, el hígado es como un laboratorio dentro del cuerpo, coge esa glucosa y la convierte en grasa. Él entiende cada vez que nosotros tenemos azúcar de más, el hígado entiende, oh, me están poniendo más glucosa, probablemente es porque vamos a entrar como los ositos a hibernar, o sea, me van a meter en ayuno, voy a tener más adelante unos días en los que no voy a tener comida. Oh, ya entendí. Así lo interpreta el hígado. Él dice, ¿qué vamos a hacer entonces con este exceso de glucosa? A ver, lo vamos a guardar, lo convertimos en grasa y lo vamos a guardar como depósitos de grasa para cuando más adelante no tengamos comida, cogemos esa grasita y volvemos y la convertimos en glucosa y ya tenemos ahí la fuente de energía porque en ese momento pues no va a haber comida. Y el hígado, entendiendo de esa manera la señal, comienza a guardar grasita. Ese es el famoso hígado grasa. Comienza a acumular grasita, entonces comenzamos a acumular grasita en el abdomen, en las vísceras, en diversas partes del cuerpo. Y esa es su relación. El hígado es como ese laboratorio que convierte la glucosa en grasa, la grasa en glucosa y está haciendo todas esas transformaciones. Entonces, las prediabetes, las resistencias a insulina tienen una relación grandotota con la función del hígado. Bueno, efectividad de las células. Es otra pregunta que me hicieron, me enviaron ustedes en los cuestionarios muy frecuentes. ¿Podríamos, de manera global, generalizando las enfermedades que les acabo de mencionar, donde se trabajan las células con células madre, decirles que la efectividad oscila entre un 70
a un 85% de cuando se realiza el tratamiento de células madre. Solemos hablar de pacientes respondedores y no respondedores. Es el término que técnicamente utilizamos en los artículos científicos. Entonces hay entre un 70 y 85% de pacientes respondedores y hay entre un 15 y un 30% de pacientes no respondedores a los tratamientos con células madre. Diagnóstico de hígado graso por diabetes antes de poner células. En este caso está el diagnóstico y entonces lo que se hace frente a la diabetes, hígado graso, resistencia a la insulina o prediabetes, es que ponemos las células madre con el objetivo de ayudar a bajar la inflamación por los excesos de azúcar, a prevenir complicaciones de la diabetes, a mejorar los receptores periféricos de la insulina. La insulina es como la llave que abre la compuerta para que la célula se utilice la glucosa y no se quede por ahí volando. Entonces, esa llave es el receptor de la insulina para abrir las compuertas. Eso se trabaja a través de las células madre para ayudar en el con la enfermedad, con la diabetes. ¿Existe alguna edad específica a la partir de la cual se puede recurrir a la terapia celular? Mira, yo quisiera ahí con esta pregunta hacer una aclaración grande y es, ahí hay dos aspectos que tú me estás preguntando. Uno, en cuanto a la edad, no, las células madre se ponen en niños, se ponen en niños con parálisis cerebral, se ponen en niños con autismo, se ponen en niños con síndromes convulsivos, así que no hay una edad inferior ni hay una edad superior. Las células madre las podemos poner en un adulto mayor de 80, 90, 100 años sin inconveniente. Ahora, me estás preguntando por terapia celular. La terapia celular es diferente a terapia con células madre. Son dos, técnicamente para nosotros son dos tratamientos diferentes. La terapia celular es cuando le llamamos terapia celular, cuando se hace una extracción de grasa del mismo paciente o se hace una extracción de la médula ósea del mismo paciente. Eso que se extrae se centrifuga, se lleva al laboratorio y se le hace un proceso como de centrifugación, como si se decantaran las partes para poder extraer de allí una fracción que tiene un montón de células que estimulan la reparación y dentro de ese grupo de células que hay ahí, hay células madre, ¿sí? Es como que tú extraes de ahí un grupo de células con función regenerativa y de ahí hay un 5% que son células madre. Entonces, por eso nosotros diferenciamos. La terapia celular es una terapia que generalmente es autóloga, se procesa y en fresco, eso que se obtiene, se coloca, eso se le llama terapia celular. Y tratamiento o terapia con células madre es cuando ya nosotros tenemos en lo que vamos a poner, tenemos un número específico de células madre. Decimos, vamos a ponerle a esta rodilla 25 millones de células madre. Ese es el tratamiento de terapia con células madre. Tenemos una muestra homogénea donde se ha identificado el tipo de célula, se le han hecho una serie de pruebas microbiológicas y sabemos específicamente qué hay ahí en esto que se va a poner, porque se ha revisado y se ha analizado en el laboratorio antes de ponerlo. Bueno, aquí me preguntan, doctora, ¿las células madre cómo nos ayudan en lesiones deportivas como rupturas de ligamentos, donde ya se han realizado varias cirugías? En deportología, lo dije como ortopedia, pero en deportología muchísimo ayudan las células madre, porque ellas ayudan a romper las fibrosis, que son las cicatrices que se quedan en los tejidos
después de las cirugías. Entonces ayudan a romper esas fibrosis y que los tejidos vuelvan otra vez a recuperar elasticidad. Y de otro lado, ayudan a bajar esos procesos inflamatorios crónicos que producen generalmente mucho dolor. Ejemplo, en lesiones de manguito rotador, ¿cierto? Donde se rompen esos ligamentos, se desgarran esas fibras y se cicatrizan y se quedan con una inflamación crónica. Allí trabajan las células madre de esa manera. ¿De qué otra forma trabajan en lesiones deportivas? Cuando esos ligamentos se han desgarrado, esas fibras se han desgarrado. Haz de cuenta que las fibras están así, y se vienen, y se vienen, y se vienen, y se van desgarrando, ¿cierto? Y se rompen. Entonces quedan aquí como medio prendiditas. Si ahí ponemos las células madre, ellas estimulan la reparación. Entonces comienzan a formarse nuevas células y comienza otra vez como a formarse ese entramado. Diferente cuando hay lesiones, rupturas totales. Es decir, es diferente que yo tenga esto aquí, ¿cierto? Que se ha roto la fibra, a que tenga esto así. Y entre más separado, pues más difícil para la célula volver a generar tejidos y volver a encontrar, a que se encuentren los extremos de esos tejidos. Entonces, en algunas ocasiones se hace la cirugía porque estos extremos de esos ligamentos o tendones ya están muy alejados. En la cirugía se afrontan y posteriormente se ponen células madre, se pueden combinar. Muy bien. Bueno, oh por Dios, se me ha pasado el tiempo. Si ustedes me preguntan, yo les cuento y les hablo mucho porque me encanta este tema y pues me apasiona enseñarles acerca de él. Efectos adversos, estuvieron preguntando. Los efectos adversos de las células madre, ya les mencioné que se da en las primeras 3 horas, que es esa reacción similar a sentirse con una virosis. Y los otros efectos adversos dependen del lugar donde se vayan a poner. Las células madre se consideran un tratamiento mínimamente invasivo. Entonces, pues no son iguales a los efectos de una cirugía. La mayoría de estos efectos están asociados a las agujas, ¿cierto? A hacer tratamientos con agujas, a hacer hematomas, a hacer sangrados, a hacer inflamación o un riesgo de infección por la entrada de la aguja. La mayoría de los riesgos dependen de las agujas. Ahí ya podría decirte que muy relacionados con el tipo de diagnóstico y por ende hacia dónde se vayan a poner las células. ¿Cómo funcionan en Parkinson y en Alzheimer? En Parkinson y en Alzheimer, cuando ya es importante entender que son enfermedades donde se han dañado unas neuronas, hay unos mecanismos fisiológicos que han llevado a que se dañen algunas neuronas encargadas en el caso del Alzheimer, de la memoria, finalmente ellas se siguen expandiendo a otros centros de la corteza prefrontal donde está el comportamiento, por eso en estadios muy avanzados terminan en comportamientos inadecuados, alterados, que se llama demencia, y en el Parkinson, donde se produce la dopamina, en otras áreas del cerebro, donde unos núcleos donde se fabrica por excelencia la dopamina, pero no es el único lugar donde se fabrica. Entonces, cuando llegan las células madre, sabemos que ya hay unas neuronas que no están, ellas se perdieron. Entonces, lo que hacemos es, lo que pretendemos es activar algo que se llama la plasticidad neuronal y es que las neuronas comiencen a entender que ellas pueden tomar otras rutas para hacer la función, ¿cierto? Es decir, hay otras células en el sistema nervioso que producen dopamina. Entonces, las células madre lo que hacen es decirle al sistema neurológico, obviamente, en un tratamiento integral, decirle a ese sistema neurológico, ven, podemos activarnos para producir dopamina por otros lados, ya que esta se murió, pero nuestra vecina no. Entonces, digámosle a nuestra vecina que no se contagie de la enfermedad, sino que ella lo haga bien. Y comienza a trabajar a través de esa plasticidad neuronal. Importantísimo lo que ya mencioné.
hay unas fases de tratamiento en donde la función se tiene que corregir. La raíz del problema hay que frenarla, ¿cierto? En esos dos casos hay una relación y una conexión directa con el sistema digestivo y con el metabolismo de la glucosa alterado. Son los dos más comunes y frecuentes. El cáncer. Oh, qué bien, qué buena pregunta. Mira, si cáncer y células madre, si lo que se pretende es tratar el cáncer, hay unas líneas de tratamientos regenerativos como las TCAR que les mencioné ahora, que se están desarrollando para tratar cáncer con células madre. Específicamente no es la línea que yo manejo, sin embargo, pues es importante saber que existe, ¿cierto? Ahora, si la persona tiene en este momento un cáncer y quiere hacer un tratamiento de células madre, no es el momento ideal. El ideal es esperar a que salga de quimioterapias, de radioterapias, del tratamiento específico del cáncer y posteriormente si se puede realizar el tratamiento con células madre. Sí, fue un cáncer que ya se tuvo, un cáncer de seno, un cáncer de próstata, un cáncer a cualquier otro nivel, y ya se hizo el tratamiento y ya está, es en esas fases de control, de remisión posterior con oncología, sí se pueden hacer los tratamientos con células madre. Muy, muy importante esta pregunta. Bien, yo creo que ya pueden abrir los micrófonos. ¿Cierto? Ya hay mucho silencio. Hola, hola. Hola, pueden hacer preguntas si quieren ya aquí, no en texto ya. Creo que con esto he resuelto las preguntas que ustedes me habían enviado y que consideraban que era importante conocer para mí también. Cuando les leí esas preguntas dije, fantástico. Otro detalle, ¿saben qué? Es muy importante que cuando vayamos a hacer un tratamiento con células madre, aclaremos las expectativas, porque uno como médico está pensando en lo que puede pasar y ustedes como pacientes están pensando en lo que puede pasar. Y ese lo que puede pasar no siempre es igual, no siempre está alineado. Entonces, es muy importante aclarar con el médico la expectativa que se tiene frente al tratamiento para alinear lo que va a pasar más adelante, lo que va a pasar después de haber puesto las células madre. Ese factor es bien importante. Bueno, y tipos de tratamientos regenerativos. El top es las células madre. Las células madre son el Ferrari de los tratamientos regenerativos. Las vesículas que mencionaba, que son esas vesículas con proteínas regenerativas que liberan las células madre, se llaman exosomas. Ese es otro tipo de tratamiento, o sea, ya no está la célula viva sacando y sacando continuamente esas proteínas, sino que ponemos las proteínas. Hola, ya. Hola. Sino que ponemos esas proteínas. Eso concentrado es el exosoma. Hay otros tratamientos regenerativos como los factores de crecimiento autólogos, que es sacar el plasma, procesar, concentrar el plasma rico en plaquetas. Ese es otro tratamiento regenerativo. El ozono es considerado hoy en día también una terapia regenerativa. Bueno, muy bien. No hay más preguntas, ¿verdad? Quería preguntar algo. ¿Me escucha, doctora? Sí, te escucho. Cuéntame, Catherine. Sí, gusto en escucharla. Yo tengo Hashimoto's. Yo me pienso poner las células madres pronto con ustedes y quería saber qué posibilidades hay de que yo pueda lograr bajar de peso con este tratamiento. Si las células madres ayudan a que ese síndrome metabólico se regule y eso me ayude de alguna forma a que yo logre bajar de peso. En esos casos, Catherine, mira,
En un Hashimoto es importantísimo entender la raíz. Eh, yo creo que en la mayoría de las situaciones de salud, ¿cierto? Es importantísimo comprender de raíz qué es lo que está sucediendo. Generalmente en las enfermedades autoinmunes de la tiroides, eso es un Hashimoto, quiere decir que hay anticuerpos, es decir, células del sistema inmunológico, que están desconociendo a las células de la tiroides y las están atacando y las están lastimando y lesionando. Es muy común entonces que haya relación con factores que le lastimen al sistema inmune y dentro de eso el sistema digestivo. Entonces es importante entender que la tiroides no está enferma en estos casos per se, es decir, no es ella de manera primaria la que está enferma. El que está enfermo es el sistema inmunológico que la está lastimando a ella y que le está dañando su función. Entonces, lo primero es entender esto para poder corregir esas células del sistema inmune que las están lesionando, ayudar a estabilizar ese proceso y luego sí a recuperar la función de la tiroides. Sabemos que el hipotiroidismo se relaciona con sobrepeso y con problemas metabólicos del peso, ¿cierto? Puede subir el colesterol, sube la grasita corporal, altera el peso y llevándolo de manera integral, pues tiene que repercutir en una buena respuesta sobre el metabolismo. Importantísimo lo que mencionaba ahorita, ¿cierto? Si te mueves o si estás sedentaria, ¿cierto? Si haces ejercicio o no, cómo te estás alimentando, cómo estás manejando el estrés que también altera a las células del sistema inmune. Y de esa manera es que ya todo se va engranando y se va encajando en pro de un buen resultado. Kate. ¿Sí te di respuesta a tu pregunta? Sí, sí, sí. Es Oh, que yo estuve leyendo sobre células madres y bueno, uno de los beneficios que dice es ese, que usualmente trata el síndrome metabólico y que a veces hasta puedes lograr bajar de peso hasta un 9, como un 9% fue lo que entendí, sí, pero así. quería confirmar con usted si usted ya había tenido este tipo de respuesta en alguna paciente o paciente que haya hecho este tratamiento. Así es, sí hemos tenido pacientes con tratamientos con células para hipotiroidismo. Se me fue, Ya, ahora la escucho. ya. Sí, Catherine, sí lo hemos realizado. Células para tiroiditis y para hipotiroidismo también sin complicaciones inmunológicas o sin compromiso del sistema inmunológico. Muy bien. Do- Sí, No, Doc, que había una pregunta que están haciendo donde dice que si un paciente extranjero, un paciente que vive en el extranjero, debe tener una preparación especial o lo mismo dicho antes. vale. Generalmente cuando las personas están fuera de Colombia o de Bogotá, nosotros hacemos inicialmente una valoración virtual para poder entender si el diagnóstico, el grado de lesión que haya o el grado de enfermedad nos permite hacer un tratamiento con células. En otras palabras, es como si podemos o no utilizar el tratamiento regenerativo en esa persona, algo ya como un análisis individual. Una vez lo identificamos, dependiendo del lugar donde estén, yo les oriento algunos suplementos o alguna fórmula inicial con la que puedan arrancar. Pueden ser nutracéuticos, pueden ser suplementos, podamos comenzar a estimular el cuerpo. Y ya luego cuando vienen a Bogotá, hacemos un trabajo de entre 1 y 2 semanas, son los tiempos más cortos que podemos darnos aquí en Bogotá. Entre más tiempo, obviamente mejor, pero el tiempo más corto estaría entre 1 y 2 semanas. Y en ese periodo
aceleramos la limpieza, la desintoxicación del terreno biológico, la reorganización de ese terreno biológico, lo hacemos de una manera acelerada para que luego cuando regresen a casa, en esos siguientes 3 meses, ya sea un sostenimiento de eso que en esa semana movimos con fuerza estando aquí con nosotros en Bogotá. Así generalmente se mueven los tratamientos cuando están fuera de Bogotá. Bueno, los pacientes del extranjero. Bueno, yo creo que fantástico. Nos fue relativamente bien con el tiempo. Yo quiero invitarlos a que si surgen otras inquietudes nos escriban. A mí estos espacios me encantan porque si se dan cuenta, esto no lo alcanzo a contar en una consulta médica, pero son espacios fantásticos para que todos yo aprendo de ustedes y ustedes se eduquen respecto a lo que va a pasar cuando hacemos un tratamiento regenerativo con células madre. Entonces, son espacios valiosísimos. Las sugerencias que tengan respecto a temas o a cómo quisieran que organizáramos estas dinámicas súper abiertas, bienvenidas. Les pueden escribir a John, a Ingrid, a Ángela, es muy importante para nosotros y lo tenemos siempre muy en cuenta. Aquí John nos está compartiendo los contactos de Ángela y de Ingrid, los pueden guardar en sus teléfonos y por WhatsApp contactarse con ellas pues, para cualquier inquietud que tengan al respecto. Quisiera terminar dando las gracias, ¿cierto? Creo que la gratitud es la emoción que más se acerca a la salud y a los estados de salud y de prevención y conservación de la salud. Entonces, quiero terminar dándole las gracias a ustedes, dándole las gracias a Dios por permitirnos estos espacios, dando las gracias a nuestro cuerpecito maravilloso que puede que no esté perfecto porque hay circunstancias de salud en cada uno de nosotros en diversos momentos, pero funcionan muchas otras partes del cuerpo muy bien. Entonces, si hay dolor en una parte del cuerpo, las otras están maravillosas y están funcionando bien. Entonces, hay que pensar en todo eso maravilloso que ya tenemos funcionando bien. Le vamos a dar gracias a nuestro cuerpo por todos esos millones y millones y millones de células que funcionan de manera correcta y adecuada. Y vamos a darle gracias a esas partes de nuestro cuerpo que no están funcionando bien y les vamos a decir que el futuro que les espera es maravilloso y que estamos dispuestos a crear ese nuevo futuro para esas partes del cuerpo que nos están necesitando. Doctora Sandra, buenas noches. Si me permite, le saluda Marcela Cadena, no sé si me recuerda. Claro que sí, Marcela. Solamente quería decir gracias, gracias, gracias. Tuve la oportunidad de hacerme células madres hace menos de un mes. Yo no vivo en Colombia, voy desde afuera. Yo llegué con mi rodilla que no podía con el dolor y gracias a Dios, pues creo que ahora estoy súper bien. Empecé nuevamente desde hoy a hacer algo de mi rutina de gimnasia, que no podía mover la rodilla y me fue súper bien. Muchísimas gracias porque realmente a mí en mi caso el tratamiento me funcionó espectacular. Gracias, gracias. Muchas gracias, Marcela. Justo lo hablábamos el lunes que tuvimos una reunión con todo el equipo de trabajo y decíamos que esto que tú acabas de hacer es lo que más nos llena a nosotros el alma. Realmente eh, nos enriquece muchísimo estas expresiones y estas palabras como las tuyas. Sí, no había tenido la oportunidad, pero aprovecho ahora. Gracias. Gracias, Marcela. Muy bien. Bueno, a todos muchísimas gracias por este regalo de tiempo que nos dimos. Bendiciones
y que nos cuidemos mucho con nuestra salud y de cara al futuro. Gracias. Buenas noches. Chao, chao. Doctora. Gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos, gracias por el tiempo que nos regalaron, sobre todo a la doctora Sandra Arias para ayudarles a aclarar las dudas. Cualquier inquietud que tengan, ahí están nuestros números de contacto, cualquier pregunta, inquietud que tengan. Mi nombre es Ingrid, yo soy la coordinadora de pacientes del consultorio de la doctora Sandra Arias. Ya creo que hay algunos que me conocen, para los que no, pues igual ahí estamos súper pendiente Ángela, John y yo, para ayudarles a resolver. Mil gracias por acompañarnos y esperamos que este espacio que hayan compartido les haya funcionado y les haya llenado el corazón y hayan podido aclarar sus dudas. Muchas gracias. Bye, bye. Thank you, thank you. Bye. Bye, gracias. Muchas gracias. Que tengan una excelente noche. Gracias. Chao, Muchas chao. gracias. Feliz noche para todos. Gracias. Bye, Muchas bye. gracias. Feliz noche. Noche. Feliz noche. Gracias, Ingrid.